aquí evidentemente el presidente Boric está haciendo campaña para volver a ser candidato al 2029. O sea, él quiere volver a ser presidente, si no, se le nota mucho. ¿cómo te explicas si no que fue a Juan Fernández y a Rapa Nui en estos últimos días? Mira, que es una crisis que está viviendo la izquierda a nivel mundial por lo demás. Pero aquí en Chile se ve acrecentado porque este gobierno particularmente fue muy malo. Muy malo. O sea, yo creo que la sola idea, para alguien de izquierda, y por supuesto también para muchos de nosotros, de pensar siquiera de que Miguel Krasnov pudiera terminar en su casa, es un tema. Es una cosa tremendamente dolorosa y dura. Mientras está pasando esto, la izquierda se junta o intenta juntarse. Ya. Con chicle se pegan. Se pegan con chicle, Para no en, decir otra cosa en el fondo, ¿qué hacer? Y aquí también hay una cosa muy interesante, porque hoy día se ha dado este cónclave donde está el presidente Boric, donde yo creo que él intenta de alguna manera poner un liderazgo. Yo creo que él se ha preocupado en este tiempo en convertirse en la única figura referencial de la izquierda. Obvio. Lo que es, sí, o sea, candidato, de a poco ha ido demoliendo el asunto. Porque, o sea, yo creo que lo de la presidenta Bachelet es para demolerla. Claro. Demolerla. Lo de Carolina Toá. Lo de Carolina Toá, toma, pum, ya historia. Destruida. Claro. Janeja la perdió solita. Le queda Bodanovich. ¿Quién te queda? ¿Te queda Elizalde? No, Elizalde no, olvídate. Bodanovich, ya. Te quedará. Le mandó a Camila Maranta. A Camila Vallejo le quedará dando vueltas. Y empieza con. ¿Qué tiene socialismo democrático? Carlos Cariola, Carol Cariola. No, se murió. Y Jadwe, digamos, ¿para qué te digo? Pero piensa, por ejemplo, si socialismo democrático quisiera levantar una candidatura. No tiene a nadie. No tiene cuadro, no tiene nada, no tiene nombre, no tiene nada. Entonces, Boric lo que busca es precisamente la unidad en torno a él. ¿A él? En el fondo no hay más alternativa que yo. ¿Soy yo o el diluvio? Repetir lo de Bachelet. Él es una nueva Bachelet. Lo de Bachelet 2, el mismo ejercicio. Claro. Se aprendió de la maestra. Es el mismo ejercicio. Unidad en torno a mí. Que van a tener que ir a buscarlo. Claro. Unidad en torno a mí. O sea, no les queda otro. ¿Soy yo o nada? Además, con la expectativa y la Bachelet 2. esperanza que tiene Boris de convertirse también en un líder de la izquierda latinoamericana, porque Lula, por edad, y ya viene de salida. Va a cumplir 80 Lula. Sí. Y puede que le gane Bolsonaro una vez, entonces también Capaz que hay sí, mucho Bolsonaro tema. Junior. Sí, pues. Bolsonaro Junior. Yo además agregaría un factor. Boric transformado en un socialdemócrata. No en Gabriel, digamos, el diputado Gabriel Boric. Como Alan García, que lo comentamos muchas veces. Sí. De hecho, nos acordamos que hace como 3 años que venimos comentando esta tesis de el Alan García de Chile. Claro. Que probablemente tuvo una primera presidencia con un discurso y va a tener una segunda presidencia con otro discurso. Cosa nada nueva, es lo que hizo Michelle Bachelet también. Michelle Bachelet. No, pero Pero fue al revés. Fue al revés. El primer gobierno fue Adenauer y el segundo gobierno fue Honecker. Es que lo que dice Marcelo, yo creo que va por ahí el tema, porque evidentemente, o sea, no nos pisemos la capa entre superhéroes, no nos veamos la suerte entre gitanos, como se dice. Aquí evidentemente el presidente Boric está haciendo campaña para volver a ser candidato al 2029. Ajá. O sea, él quiere volver a ser presidente, Si no, se le nota mucho. ¿cómo te explicas si no que fue a Juan Fernández Hay y a Rapa muchas- Nui en estos sí, últimos días? Mira, son muchas las señales. Y si uno ya cuando está en esta cuestión, uno ya lee las señales y te das cuenta que él ha trabajado permanentemente para ser el futuro candidato al 2029. Y de hecho eso se entronca con lo que tú señalas. Gabriel Se Boric Fútbol Club. se Claro. encargó de ir limpiándose el camino. O sea, Michelle Bachelet fuera, Carolina Toá fuera, a Janet Jara también la dejaron morir, digámoslo. Sí. Y él secretamente quería que perdiera y por eso esta constante némesis con el presidente Kast. Porque él quiere ser el líder de esa oposición. Claro. Ahora, este cónclave, que mejor nombre no puede haber, porque la cuestión tiene que pegarla con clavo para que de verdad haya algo que funcione. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque esto está pegado con chicle. Todos saben que el término popular es otro, pero está pegado con chicle esta cuestión. Y no pega ni junta al final. Porque la ADC no quiere ir, después No, ya no fue. Claro, del Partido Socialista se enoja un día con el Frente Amplio, después se vuelven a reconciliar. Y el problema de fondo viene que la izquierda chilena se quedó sin relato. No tienen absolutamente ninguna cosa que ofrecerle al país. Ese es el problema, que es una crisis que está viviendo la izquierda a nivel mundial por lo demás. Pero aquí en Chile se ve acrecentado porque este gobierno particularmente fue muy malo. Muy malo. O sea, si este gobierno hubiera sido, no sé, Bachelet 2, que ya fue malo, pero al menos algo les quedó. Quedó, no sé, una idea, que un poquito de tallarín en la olla como para comértelo en la noche. Acá no quedó nada. No quedó nada. O sea, este gobierno perdió incluso la credibilidad. Perdieron hasta la dignidad.
Yo no sé si la conocen, pero también la perdieron. Entonces, como no le tienen decían nada... dignidad a la plaza de... Claro, de la plaza de entonces Baquedano. yo no sé cómo lo van a hacer, pero el presidente Boric quiere quedarse evidentemente con los despojos de guerra. No, claro, pero por otro lado, ¿cómo se vuelve a construir un relato y sobre qué bases? A ver, vamos a volver a hacer la tumba del neoliberalismo, Claro. vamos a volver a hacer profundos cambios estructurales. O vamos a hacer la vamos socialdemocracia del lago. O vamos a hacer la socialdemocracia del lago, y cuando eso ocurre, lo que termina ocurriendo es que también esa parte de la izquierda que te apoyó en ese esfuerzo no te va a apoyar. Entonces, ¿cómo me construyo de una manera tal en que yo pueda llegar a ser Es nuevamente que presidente? hay un punto de análisis que es importante para efectos de la reconstrucción de la izquierda o la centroizquierda, que es la diferencia entre, y esto lo hemos hablado muchas veces con un amigo nuestro, con Carlos Terme, la diferencia entre una derrota y un Sí, fracaso. un fracaso. Una derrota obedece a causas extrínsecas, un fracaso obedece a causas intrínsecas. Lo que experimentó Gabriel Boric el año 2022 fue un fracaso, porque toda la infraestructura conforme a la cual trataron de implementar el gobierno estaba dada sobre la base de la nueva Constitución, sobre la base del plurinacionalismo, sobre la base de Si una no gobernó Constitución 6 meses, pensada. Marcelo. Por lo tanto, desde que se acabó ese relato, se acabó toda discusión, porque además, torpemente, la izquierda estuvo dispuesta a plegarse al gobierno de toda esta gente, Sí. sin ningún acondicionamiento, sin ningún... Entonces, esa discusión es la discusión de fondo que tiene que haber la izquierda. Y ojo, que es una discusión que va a ser absolutamente válida y necesaria dentro de los próximos 2 años. ¿Saben para qué era? Para la derecha. Porque el mismo análisis, digamos, si Chile Vamos, sector que hoy día está colaborando con el gobierno, pero no es parte del gobierno. Nuestro sector, digo. Si Chile Vamos, en algún minuto, se replantea a sí misma, va a tener que analizar si efectivamente lo que llevó a Evelyn Matei a estar quinta fue solamente un fracaso, fue solamente una derrota, o es un tema más de fondo. Claro, que le hemos llevado 2 elecciones presidenciales con su candidato presidencial Digamos, mermado. mermado. Retrocedimos, de hecho. Y con un Franco Parisi comiéndose las banderas del sector. Y, digamos, reemplazándolas por populismo barato, Sí. pero que definitivamente da cuenta de que nosotros en Chile Vamos no hemos sido capaces de poder leer eso adecuadamente. Entonces, lo que vienen son 2 años en el que el gobierno va a tener un espacio para gobernar, pero que también obliga a las fuerzas políticas de izquierda y de derecha a replantearse y mirarse para adentro. Mientras el gobierno va a estar preocupado de las urgencias. De la emergencia. Sí, porque además, a ver, hablábamos de Alan García, siempre he sostenido que hay mucha similitud entre Alan García y Gabriel Boric. Alan García tenía 35 años cuando fue electo Sí, electo pues, presidente. un revolucionario. Entró como un revolucionario, Pero que no el hijo termine político igual, de sí. Raúl Aya de la Claro, Torre. para que- El APRA entrando por las grandes, Sí. los grandes caminos del Palacio de Pizarro. de Pizarro ahí en Lima. Así le fue, ¿eh? Claro, bueno, entra... Sí. Entra con un programa muy de extrema izquierda. Probablemente lo que más quiso hacer y lo que empujó derechamente fue la estatización de la banca, lo que generó un escándalo monumental y levantó la figura de Mario Vargas Llosa. Sí. Alan García manejó muy mal la economía, la inflación se le disparó, se fumó todas las reservas del Perú, el terrorismo se expandió como Sí. nunca, Sendero Luminoso, Tupac Amaru. Y después infraestructura política. y después... Claro, claro. Muy Le infraestructura termina política, entregando el poder claro. en autoritario, que termina generando un golpe de Estado después. Entonces, Alan García es un personaje que políticamente en ese primer gobierno fue un verdadero desastre. Pero pasaron 10 años, Y volvió. vuelve, le gana la elección presidencial a Ollanta Humala Sí. y vuelve como un socialdemócrata. Y el segundo gobierno de Alan García fue un gobierno bastante bueno. Decente, claro. Inesperado. Pero y fue decente. bastante bueno porque Sí. Alan García terminó por reconocer que había metido las patas hasta el sobaco y Claro. aprendió y volvió con las banderas de la Ya, pues, socialdemocracia. pero eso te confirma el análisis que estamos haciendo acá. O sea, yo creo, y yo creo que todos estamos seguros de eso, de que el presidente Boric va a volver a ser candidato. No iría tan allá de decirte sí, va a volver a ser presidente. Yo espero de corazón que no, que nunca más lo sea, por un tema obvio, soy de derecha. Por un tema de carácter No, también, claro, ¿eh? un tema de Yo- carácter. sí. Pero yo creo que es una posibilidad real de que él va al menos a volver a ser candidato. lo va a Entonces, intentar. la pregunta nuestra es, y ahí plegando un poco a lo que decía Marcelo, ¿qué propuesta tenemos nosotros frente a eso? Porque yo creo, espero que, y todos queremos lo mismo, que al próximo gobierno le vaya bien, por el bien del país, evidentemente. Pero también viene un análisis, que no nos podemos hacer los lesos, interno.
En el caso nuestro en Chile Vamos, republicanos tendrán que hacer su propio análisis dependiendo cómo le va al gobierno. Los libertarios también. Y los libertarios Sí, también. seguro. La Sí, que centroizquierda, subsisten, claro. la centroizquierda también. Pues, o sea, el Partido Socialista tiene que elegir. Tengo varios amigos en ese partido y se los digo de frente, tienen que elegir. O van a seguir bailando al ritmo del Frente Amplio, o de una vez por todas van a retomar su historia. Bueno, es quizá por eso que todo este que se habló de la conmutación de pena ha generado tanta rispidez, porque en el fondo ha vuelto Sí. a ebullir las diferencias de corte ideológico, histórico, Vuelve al eje- valórico. Es que vuelves al eje de dictadura a democracia inevitablemente. Yo creo que eso es lo que probablemente genera más. Porque yo creo que la sola idea, para alguien de izquierda, y por supuesto también para muchos de nosotros, de pensar siquiera de que Miguel Krasnov pudiera terminar en su casa, Es un tema. es una cosa tremendamente dolorosa y dura. Brutal. Yo parto de esa base. La sola idea para las víctimas de violaciones de derechos humanos, yo creo que es un tremendo tema. Sin embargo, hay una segunda, yo estoy trabajando en una columna en eso, sin embargo, hay un tema respecto del derecho humanitario que es fundamental. Van a tomar una de abogado, digamos. Probablemente una de las razones por las que se acabó el derecho de la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, es porque la crueldad humana puede llegar a límites infinitos, particularmente cuando uno está en el Estado. Así es. Entonces ahí Beccaria, digamos, y otros, digamos, lograron establecer el tema de la equivalencia de las condiciones. O sea, usted La asesinó, retribución, la retribución. el derecho retributivo. Entonces Claro. usted asesinó, bueno, sabe que va a tener una pena retributiva equivalente. Claro. Pero eso, que de alguna forma fue un avance social, hoy día parece ser casi una especie como retroceso social. Porque pensar en un señor que no es capaz de controlar esfínter, que está con Alzheimer, que tiene 85 años y que está purgando una pena penal que probablemente le conduzca hasta el infinito, genera dos cosas. Primero, una inhumanidad por parte del Estado respecto de ese ser. Muchos considerarán que no es humano, pero precisamente la clave del derecho humanitario es considerar que incluso aquellos que han actuado en forma inhumana son humanos. Entonces, por una parte, digamos, desarrollar ese punto, pero por otro lado también desarrollar la lógica de la compasión respecto de las víctimas, que tenían una expectativa razonable de que ese cruel ser humano que está encarcelado fue una promesa que hizo el Estado de Chile, iba a estar encarcelado todo el tiempo que tenía que estarlo. Entonces tenemos un dilema difícil, es muy difícil plantearlo y es muy difícil desarrollarlo. Normalmente esta cuestión termina entre las barras bravas, y eso es lo que uno ha terminado viendo en la discusión. La barra brava de un lado diciendo, no, pero es que la humanidad. Y por el otro lado la otra barra, digamos, diciendo, no, es que ustedes son unos fascistas que quieren liberar a todos los torturadores porque en el fondo lo único que quieren es la bota militar de vuelta. Entonces, es un escenario difícil. Y el problema es que al gobierno del presidente Kast le va a complicar mucho este tema. Porque este tema, lejos de concretarse, está en primer trámite constitucional aprobado. Por lo tanto, falta la y Cámara. Edward prometió que iba a pedir los indultos. ¡Qué desastre! Bueno, falta la Cámara, falta después, todo. de nuevo probablemente Puede el llegar a Senado. comisión mixta. Va a comisión mixta, faltan por lo menos 2 o 3 años. Es otro Pero regalo mira, envenenado. hay una anécdota Claro. que se cuenta, la puedo contar, que yo la encuentro que es muy aleccionadora. A ver. Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se planean, además de los juicios de Tokio, los juicios de Nuremberg, que fueron varios juicios, por eso se llaman los juicios de Nuremberg, Churchill, Como 12 el gran Winston Churchill, a quien yo admiro muchísimo, él era partidario de colgar a los criminales nazis de una, digamos, colgarlo en la plaza pública y Sin listo, juicio, sin y juicio, sin sin forma de nada, juicio, y rápido. que todos se rieran de ellos. Claro. Y Roosevelt, el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, le dice Winston, porque eran muy amigos, se Sí. llevan muy bien. Estoy parafraseando lo que probablemente Todo le esto dijo. con un whisky en la Era más mano, lo que además. quería Claro. Churchill a Roosevelt de lo que lo quería Roosevelt a Sí, Churchill. y Roosevelt le dice, Winston, no le podemos negar a ellos lo que ellos le negaron a otros. Lógico. No, sí. Entonces, con esa frase, lo que le quiso decir Roosevelt, hay que hacer un juicio. Hay que hacer un juicio. Y en un juicio condenar a estos personas. Que yo estoy de acuerdo contigo, le tiene que haber dicho. Son unos monstruos, hicieron las aberraciones más grandes que haya conocido la humanidad. Pero nosotros somos mejores que ellos. Y probablemente yo también quiero condenarlo al tiro. Pero somos mejores que ellos. Tenemos que demostrar que somos más humanos que ellos. Ese es el punto.